Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Admed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1231 al 1240, capítulo 1231. Presión de la espada sobre el Palacio Xuantian. La gente del Palacio Xuantian son tan increíbles. Wookiee levantó los párpados de repente y se burló. Incluso el Palacio Xuantian fue destruido por el Mayor Gu, y aún tienen el descaro de decir tonterías delante de mí. Ustedes fueron quienes obligaron a Xiaowei a ir a la plataforma cortadora del dragón, ¿verdad? Hoy usaré sus cabezas como sacrificio a la espada. Wookiee no tenía intención de dejar pasar la situación desde que decidió venir al Palacio del Dragón a rescatar gente. No podía permitirse ofender al señor dragón, así que quienes habían salido del Palacio Xuantian eran sin duda los mejores candidatos para establecer su autoridad. En este mundo, a los fuertes se les respeta. Si no tienes la fuerza necesaria, nadie te escuchará. Solo luchando, solo cuando la otra parte está herida y asustada, será posible sentarse y hablar. En el pasado, Wookiee no tenía esta habilidad en absoluto, pero esta vez en la Cueva del Tiempo y el Espacio, las ganancias para Wookiee fueron realmente enormes. Sin mencionar la comprensión de las leyes del tiempo en el largo río del tiempo, solo obtener el Sutra Taiyao y la espada de Wukingchen fue suficiente para transformar a Wookiee por completo. Cuando la espada se mueve, el viento y las nubes cambian de color. Con intenciones asesinas en mente, Wookiee no tenía intención de decir más tonterías. Dejó escapar un destello de su cuerpo y blandió la espada que empuñaba hacia Yuan He y los demás. El loto verde floreció y, en un instante, arrastró hacia él a todos los maestros del Palacio Xuantian. Al ver esta escena, incluso el corazón de Long Sun dio un vuelco. Wookiee simplemente quiere desafiar a los más de 10 maestros de nivel señor demonio del Palacio Xuantian por su cuenta. ¿Sabes? Estos maestros del Palacio Xuantian no son comparables a los señores demonio comunes. Cada uno posee la fuerza de un señor demonio superior. Los más fuertes incluso alcanzan el nivel de cultivo del señor demonio Cuervo Negro. Sin la intervención de los poderosos maestros del reino del venerable señor, se puede decir que estos maestros son capaces de actuar de forma independiente. No sería sorprendente si Wookiee matara a algunos con un ataque furtivo, pero ahora iba a luchar contra estos maestros al mismo tiempo él solo, lo cual era demasiado aterrador. Es más, lo que hizo que Long Sun sospechara aún más fue que Wookiee no parecía estar aguantando.
Desde el momento en que Wookiee sacó su espada, Long Sun sintió claramente que la habilidad con la espada de Wookiee era completamente diferente a la anterior. Aunque Wookiee era feroz antes de entrar en la cueva del espacio-tiempo, a ojos de Dragon Sun, solo era un ser fácilmente aniquilable. Aparte del poder mágico de la belleza efímera, podría decirse que era inútil. Se puede decir que no importa si se trata del señor Xuantian o del señor Long, lo que les da miedo no es a Wookiee, sino al potencial que pueda existir en Wookiee y en el difunto maestro de la espada Chen Ying. Sin embargo, ahora, en el momento en que Wookiee hizo su movimiento, Long Sun de repente vio la sombra del antiguo maestro de la espada Chen Ying en Wookiee. En tan solo un breve periodo de 1000 años, el potencial de Wookiee se transformó en verdadero poder de combate. ¿Cómo es esto posible? Por un momento, Long Sun no pudo evitar sentirse un poco aprensivo. Gu Qingchen. El nombre pasó por la mente de Long Sun involuntariamente. No sabía qué había sucedido en el agujero espacio-temporal, pero Gu Qingchen no terminó como él y Lord Xuantian esperaban. Ambas almas lucharon y sufrieron pérdidas. Además, Wookiee regresó a los pocos días de que Gu Qingchen saliera. Es sencillamente increíble decir que no existe ninguna conexión entre ambos. En este momento, Long Sun no pudo evitar recordar la relación entre Gu Qingchen y el maestro de la espada Chen Ying en el pasado. Se puede decir que cuando tantos señores unieron fuerzas para asediar al maestro de la espada Chen Ying, contra lo que en realidad se estaban protegiendo inicialmente no era contra la raza humana y el maestro de la espada Chen Ying, sino contra Gu Qingchen, quien muy probablemente tomaría medidas. Sin embargo, cuando las dos almas de Gu Qingchen chocaron, no tomó medidas, lo que llevó a la muerte del maestro de la espada Chen Ying, la derrota de la raza humana y su encarcelamiento en la Tierra del Caos. Y ahora, Gu Qingchen regresó sano y salvo y casi mató al señor Xuantian tan pronto como apareció. Entonces, ¿quién puede estar seguro de que Gu Qingchen no cuidará de Wookiee debido a su relación con el maestro de la espada Chen Ying? Al pensar en esto, el rostro de Long Sun se volvió incierto por un momento, pero detuvo la idea de actuar de inmediato. Independientemente de lo que pensara Long Sun, el movimiento de Wookiee de repente sorprendió a todos los presentes. No conocían muchas historias internas, pero podían ver la aterradora fuerza de Wookiee. Con solo un hombre y una espada, se enfrentó a muchos maestros del Palacio Xuantian, pero aún así logró obtener una ventaja abrumadora. Parecía como si los que estaban siendo asediados no fueran él, sino los maestros del Palacio Xuantian. Este tipo de esgrima simplemente ha superado el reino de los poderosos y ha alcanzado otra altura. Con tanta fuerza, ¿quién no estaría aterrorizado? Los maestros del Palacio Xuantian se asustaron cada vez más a medida que avanzaba la pelea, y apenas podían creer que todo esto fuera real. Hace 1000 años, frente a la cueva del tiempo y el espacio, lucharon contra Wookiee. En aquel entonces, salvo algunos que tenían los poderes mágicos de Shan Shan Fanghua, se puede decir que a pocos les importaba Wookiee. Pero en tan solo 1000 años, Wookiee ha llegado al punto en que solo pueden admirarlo. ¿No es esto demasiado anormal? No fue hasta este momento que realmente entendieron por qué el señor Xuantian era tan cauteloso con Wookiee, e incluso quería eliminarlo a toda costa. Mátenlo. Cueste lo que cueste, debe ser asesinado aquí hoy mismo. Con un matiz de loca intención asesina en sus ojos, Yuan He gritó con severidad. Se puede decir que esta batalla realmente lo asustó. En el Palacio Xuantian, ya era considerado el genio más destacado y siempre había sido valorado por el señor Xuantian. Pero ahora, al ver la velocidad de progreso de Wookiee, comprendió la enorme diferencia que lo separaba. Si no pueden matar a Wookiee hoy, y le dan unos cuantos miles de años más, me temo que realmente se convertirá en otro maestro de la espada Chen Ying. Para entonces, por no hablar de él, incluso si el señor Xuantian tomara medidas él mismo, me temo que no se atrevería a reclamar la victoria. Es necesario erradicar estos peligros ocultos a toda costa. Quizás la única buena noticia ahora es que Wookiee realmente corrió al Palacio del Dragón solo para salvar a la gente, y esta puede ser su única oportunidad de matar a Wookiee. Por un momento, todos los maestros del Palacio Xuantian, incluido Yuan He, inmediatamente dejaron de lado su desprecio y comenzaron a luchar desesperadamente.
Sin embargo, en comparación con Yuan Ji y los demás, Wookie disfrutaba cada vez más la pelea en este momento. Wookie no lo sintió antes cuando estaba peleando con Wukingchen en la cueva del tiempo y el espacio, pero ahora cuando se enfrentaba a otros maestros en el reino del señor demonio, realmente podía sentir su mejora. Demasiado débil, realmente demasiado débil. En la cueva del tiempo y el espacio, Wookie aún podía resistir el ataque de Wukingchen. ¿Cómo podría un ataque de esta magnitud representar una amenaza mortal para Wookie? ¿Sabes? Incluso si solo tomó el cuerpo de Liu Yu y no pudo ejercer la fuerza del venerable señor, Wukingchen seguía siendo Wukingchen después de todo. Guió a Wookie para que alcanzara un verdadero éxito en la esgrima y compensó sus deficiencias previas. Solo entonces pudo convertirse en el sucesor perfecto del maestro de la espada Chen Ying. Es más, el actual Wookie, e incluso el ex maestro de la espada Chen Ying, no han obtenido el Sutra Taiyao. Capítulo 1232. Reino de la espada del loto verde. Si hubiera sido cualquier otro momento, Wookie podría haberse enredado con ellos por un tiempo más y haber usado a estos maestros del palacio Xuantian como piedras de prueba de espadas. Pero ahora Xiao Wei sufría en el escenario del dragón rebanador. Por mucho que Wookie y los demás lucharan, el cuchillo rebanador del dragón no se detenía y seguía cortando la carne y la sangre de Xiao Wei. Como resultado, Wookie ya no tenía la menor intención de luchar con ellos. Cambió de opinión y lo mató de inmediato. Durante los más de 10 años que había practicado la esgrima con Wukingchen, Wookie ya había integrado a la perfección todo tipo de poderes mágicos en el arte de la espada. Ahora, al desenvainar su espada, no necesitaba usar deliberadamente sus poderes mágicos, pues su poder ya no era menor que antes. Una vez que surja la intención asesina, el cielo azul se teñirá de sangre. Los dos señores demonios más cercanos a Wookie ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus corazones fueran repentinamente perforados por la espada. El loto verde que florece en el pecho luce particularmente encantador. Sin embargo, para los maestros del palacio Xuantian, esta belleza significa la llegada de la muerte. Bajo la cubierta de este loto verde, incluso el alma no tuvo tiempo de escapar y fue aplastada junto con el pequeño mundo dentro del cuerpo. Mientras mataba a los dos hombres, los ojos de Wookie brillaron con una mirada fría. De repente, apareció junto a ellos. De repente, los pateó hacia la plataforma matadragones. Habiendo perdido el aliento de vida, el dragón Watai no los detuvo, permitiendo que los cuerpos de los dos hombres cayeran sobre el dragón Watai, cubriendo el suelo con sangre. Matar a dos señores demonios en una fracción de segundo, tal fuerza inmediatamente hizo que todos sintieran desesperación. Este no fue su asedio a Wookie en absoluto, fue la masacre de Wookie contra ellos. Incluso Yuan Ji no pudo evitar sentir un escalofrío en las palmas de las manos en ese momento. Él está claramente al nivel de una persona poderosa común, ¿cómo podría ser tan fuerte? Un atisbo de miedo surgió inconscientemente en su corazón, pero lo reprimió. Llegado a este punto, no había vuelta atrás. De lo contrario, todo el palacio Xuantian se convertiría en el hazmerreír del mundo. Mátenlo. No durará mucho. Mátenlo ahora. Con voz ligeramente temblorosa, Yuan Ji gritó fuerte. ¿Matarme? ¿Quién te crees que eres? Sería mejor que el señor Xuantian viniera en persona. Con una mueca de desprecio, Wookie dijo con gravedad. ¿No obligaste a Xiao Wei a ir a la plataforma del dragón cortador? Bueno, los enviaré a todos a la plataforma del dragón cortador para que lo acompañen. El cuerpo de Wookie brilló, sin intención de descansar. Ni siquiera esperó a que Yuan Ji y los demás atacaran, y lanzó un contraataque directo. Reino de la espada del loto verde. La punta de la espada se movió levemente y el reino de la espada del loto verde se liberó, cubriendo a los maestros del palacio Xuantian al mismo tiempo. Corte la muerte. Yuan Ji no pudo evitar sentirse muy feliz cuando se dio cuenta de que Wookie estaba tratando de llevarlos al reino de la espada Qinglian. Tras entrar en el reino del poder, se crea un mundo real y se arrastra al enemigo hacia él. Naturalmente, se puede usar el poder del propio mundo para reprimir al oponente, pero esta es la forma más peligrosa y brutal de luchar. Si no se tiene cuidado, el mundo se derrumbará y se morirá.
Estaría bien si fuera un enfrentamiento 1 contra 1, pero ahora Wookiee está superado en número y está arrastrando a otros al reino de la espada Qinglian. Con la fuerza que Wookiee ha demostrado ahora, si se trata de un combate cuerpo a cuerpo, me temo que nadie se atrevería a dejarse arrastrar fácilmente al reino de la espada del loto verde. Pero cuando tantos señores demonios unen fuerzas, es completamente diferente. Una vez que todos entrarán al reino de la espada del loto verde, Wookiee tendría que usar el poder de su propio mundo para luchar contra tantos mundos. ¿No sería eso buscar la muerte? En una batalla a vida o muerte como esta, las oportunidades son fugaces. Quienes habitan el Palacio Xuantian son grandes maestros en el reino del Señor. Ante una oportunidad así, jamás la dejarán escapar. Casi nadie opuso resistencia y entraron directamente en el reino de la espada Qinglian. Por desgracia, este defecto para otros es simplemente un error fatal para ellos. Antes de entrar al reino del Señor Honorable, ni siquiera la persona más poderosa puede enfrentarse al poder mundial de más de una docena de señores demonios a la vez. Es casi una regla de hierro. Incluso si el antiguo maestro de la espada Chen Yijing se atreviera a hacerlo, probablemente no escaparía de la muerte. Si se hubiera atrevido a hacer esto antes de que Wookiee entrara en el agujero del tiempo y el espacio, me temo que el reino de la espada del loto verde habría estallado en el momento en que estos señores demonios irrumpieron en él. Desafortunadamente, Wookiee es completamente diferente ahora. Después de refinar el Sutra Taiao, el reino de la espada Qinglian de Wookiee ya no podía ser medido por el mundo de la gente poderosa común. Incluso si Yuan He y su gente unieran fuerzas, sería imposible para ellos destruir el reino de la espada Qinglian. Incluso en el momento en que intervino, fue reprimido directamente por el poder de las reglas en el reino de la espada Qinglian. Como resultado, Yuan He y los demás estaban realmente en pánico. Imposible, solo estás al nivel de un ser poderoso, ¿cómo puede existir un mundo real tan estable? Mirando fijamente la figura de Wookiee, Yuan He preguntó con una expresión sombría. Con un rastro de desdén en sus ojos, Wookiee levantó la comisura de su boca y dijo con sarcasmo: he estado practicando en la cueva del tiempo y el espacio con Wukong Chen durante miles de años. Si aún estuviera al nivel de una persona poderosa común, me habría golpeado la cabeza y muerto hace mucho tiempo. Ya que si atreven a entrar, ninguno de ustedes puede salir. Tan pronto como terminó de hablar, Wookiee atacó nuevamente y corrió hacia Yuan He y los demás. Al ver a Wookiee liderando a Yuan He y los demás al reino de la espada Qinglian, pero el reino de la espada Qinglian no se había derrumbado durante mucho tiempo, el rostro de Long Sun se volvió cada vez más feo. Taiao Sutra. Él no es como Yuan He y los demás, así que comprende que, en circunstancias normales, por muy poderoso que sea Wookiee, no puede hacer esto. Así que la única explicación es el Sutra Taiao. ¿Quién podría creer que realmente era posible para Wukong Chen transmitir el Sutra Taiao a Wookiee? ¿No se dice que Wukong Chen, de la raza demoníaca, odia mucho a los humanos? ¿Cómo es posible? Naturalmente, a Long Sun no le importaba la vida o la muerte de Yuan He y otros señores demonios del Palacio Xuantian, pero el significado revelado por esta batalla lo obligó a tomarlo en serio. No le importa a Wookiee. Aunque su fuerza se ha disparado, sigue sin importarle. Ese es el orgullo de ser un maestro. En este mundo, solo hay un maestro de la espada Chen Yijing que puede cruzar la frontera y matar a un ser del reino señor con el reino de maestro de la espada. Quizás Wookiee en el futuro pueda hacerlo, pero al menos no ahora. Pero no pudo evitar desconfiar de Wukong Chen. Wukong Chen logró destruir el Palacio Xuantian y obligar al señor Xuantian a entrar en la Tierra Prohibida. Si Wukong Chen se enojaba, le sería imposible aparecer en el Palacio del Dragón. En términos de fuerza, no es muy diferente del señor Xuantian, pero no tiene medios para escapar a la Tierra Prohibida. Si la espada de Wukong Chen cayera sobre él, me temo que definitivamente moriría. Si Wookiee realmente tuviera una conexión profunda con Wukong Chen, no valdría la pena ofender a Wukong Chen solo para dejar que el señor Xuantian entrara en la Tierra Prohibida. Su mirada se posó de nuevo en la plataforma de matanza de dragones. En ese momento, incluso el señor dragón no pudo evitar dudar un poco. Capítulo 1233 Deuda de sangre pagada con sangre mueve la espada a voluntad.
En el reino de la espada del loto verde, donde quiera que vayan los pensamientos de Wukey, las reglas del Dao se extienden, y las leyes del mundo entero se rigen por su corazón. Aquí, con un solo pensamiento, el Dao de los demás será suprimido. En el reino superior, Dao Su usó el poder de la piedra del Dao celestial para suprimir el reino de Wukey. De hecho, el llamado poder del Dao celestial gobierna el mundo. Sin embargo, en ese momento, el camino al cielo estaba en manos de Dao Su. Y ahora, una vez atrapado en el reino de la espada del loto verde, significa que Wukey está controlando el poder del cielo aquí. Por supuesto, el reino de la espada Qinglian solo fue creado por Wukey, y hay una gran brecha en comparación con todo el reino superior. Entonces, en circunstancias normales, muchos señores demonios pueden confiar completamente en su propio poder mundial para destruir el reino de la espada del loto verde. Sin embargo, la existencia del Sutra Taiyao ha permitido que el reino de la espada Qinglian alcance otro nivel. Aunque limitado por el propio reino de Wukey, el actual reino de la espada Qinglian aún es muy inmaduro, pero extremadamente estable. Sin la fuerza del reino del Señor, es imposible quebrantarlo. Aquí, Wukey realmente sintió la comodidad de reprimir al oponente con las reglas del mundo. En un instante, Yuan Jin y otros maestros del palacio Xuantian fueron obligados a moverse de izquierda a derecha por Wukey, y casi todos resultaron heridos. Prohibido. En comparación con ellos, Wukey se emocionó cada vez más a medida que avanzaba la pelea y, naturalmente, activó el poder de la espada para romper todas las leyes y prohibió directamente la avenida. Reglas prohibidas. Cuando Wukey aún no había alcanzado el nivel de un ser poderoso, confió en el poder de la ley prohibida para desafiar a oponentes de niveles superiores muchas veces. Lo que pasa es que el efecto restrictivo en aquel momento no era lo suficientemente evidente. Pero ahora, en el reino de la espada Qinglian, Wukey, con la ayuda del poder de las reglas del mundo y el uso de leyes prohibidas, es verdaderamente el camino prohibido. En un instante, todos los maestros del palacio Xuantian, incluido Yuan Ji, sintieron que su conexión con el camino del cielo se había cortado por completo. Cuando el cultivo de uno alcanza este nivel, todo en lo que uno puede confiar durante la batalla es en su comprensión del Dao. Ahora Wukey ha prohibido directamente las leyes del Dao. ¿Cómo podemos luchar contra él? En un momento, dos señores demonios más murieron directamente bajo la espada de Wukey sin siquiera la posibilidad de autodestruirse. No fue hasta ese momento que Yuan Ji y los demás sintieron un miedo indescriptible en sus corazones. Desesperación. Yuan pensó que esta era una oportunidad para que Wukey hiciera un movimiento estúpido, pero resultó ser una situación desesperada que los enterró a todos. Yuan Ji no podía comprender cómo Wukey había logrado volverse tan fuerte en tan solo 1000 años. Esto trastocó por completo su cognición. Es realmente como dijo Wukey, porque Wukey ha estado practicando con Wu Qingchen durante 1000 años. Pero Wu Qingchen solo está en el nivel señor. ¿Cómo es esto posible? Wukey, admito la derrota. No hay ninguna disputa mortal entre nosotros. Mientras nos dejes ir, te garantizo que el palacio Xuantian ya no será tu enemigo ni el de la raza humana. Ante la muerte, Yuan Ji finalmente se rindió. Nadie quiere morir, así que mientras haya una mínima posibilidad, la aprovecharán. Había querido matar a Wukey antes para evitar problemas futuros, pero ahora que descubrió que Wukey había crecido a un nivel que ya no podía alcanzar, naturalmente quiso sentarse y negociar. Wukey, podemos tener una buena charla. Tanto la raza humana como el palacio Xuantian necesitan esta oportunidad. Yuan Ji habló muy seriamente. ¿Hablar? Después de escuchar las palabras de Yuan Ji, Wukey finalmente no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Por qué no necesitabas hablar cuando seguiste persiguiéndome y me obligaste al punto cercano a la muerte? ¿Por qué no necesitabas hablar cuando estabas matando frenéticamente a mis semejantes? ¿Por qué no necesitabas hablar con Xiao Wei cuando lo obligaste a ir a la plataforma de matanza de dragones? Ahora que te estás muriendo, ¿quieres hablar conmigo? ¿Por qué? Había un rastro de intención asesina en sus ojos, y la voz de Wukey era tan fría como el viento helado de diciembre. Cuando quise hablar, no me diste la oportunidad. ¿Ahora quieres hablar? Lo siento, es demasiado tarde.
En este mundo, las deudas de sangre solo se pueden pagar con sangre. En el momento en que las palabras cayeron, la espada Cheng'e en la mano de Wookiee volvió a cortar hacia abajo, y el hermoso loto verde floreció nuevamente entre el cielo y la tierra. El tiempo de una sola barra de incienso. Cuando la figura de Wookiee apareció nuevamente desde el vacío, los cadáveres cayeron repentinamente del aire y cayeron pesadamente sobre la plataforma de matanza de dragones. Wookiee había dicho antes que si Yuan-Ji y los demás se atrevían a obligar a Xiaowei a ir a la plataforma de matanza de dragones, tendría que enviarlos a todos a la plataforma de matanza de dragones uno por uno. Ahora, arrojar sus cuerpos a la plataforma de matar dragones fue la instrucción de Wookiee a Xiaowei, y también fue la actitud que Wookiee quería que el mundo viera. La deuda de sangre debe pagarse con sangre, es lo justo. En la plataforma para matar dragones. La espada matadragones seguía imparable. En poco tiempo, Xiaowei había recibido cientos de cortes y estaba cubierto de sangre. Pero en este momento, Xiaowei ha perdido por completo la decadencia y el dolor que sentía antes. Si te fijas bien, incluso se puede leer la emoción en su rostro. Aunque el dolor no ha disminuido en absoluto, la mentalidad ya ha cambiado mucho. Sí, incluso en este punto, Wookiee todavía no lo abandonó. No tengo tanto miedo a la muerte, como dicen otros, y no lo trato como a un hermano. Wookiee ya había usado la espada en su mano para decirles claramente a todos su actitud. Incluso en este momento, Wookiee podría no ser capaz de hacer cambiar de opinión a Long Sun y bajarlo de la plataforma de matanza de dragones. Pero independientemente del éxito o el fracaso, esto es suficiente para Xiaowei. Incluso si realmente murió en la plataforma de matar dragones al final, aún no se arrepiente. De hecho, no era solo Xiaowei. Todos los que estaban frente a la plataforma matadora de dragones guardaron silencio, observando la figura que se alzaba en el vacío frente a ellos, pisando el loto verde. No sabían qué había sucedido en el reino de la espada Qingliang, pero podían ver los cadáveres siendo arrojados a la plataforma de matar dragones y sentían la fuerza y la confianza de Wookiee. Antes, se reían de Wookiee por tener miedo a la muerte, pero en un abrir y cerrar de ojos, Wookiee les dio una bofetada en la cara con sus acciones. Incluso si es una situación desesperada, incluso si es un callejón sin salida, Wookiee todavía se atreve a venir, y es muy probable que pueda usar la espada en su mano para abrirse camino para sobrevivir. En ese momento, sus emociones también eran muy complicadas. Al ver a Xiaowei siendo torturado en la plataforma de matar dragones, su mentalidad naturalmente se volvió un poco diferente. Sin embargo, Wookiee ahora era demasiado perezoso para prestar atención a lo que estas personas estaban pensando y simplemente volvió su mirada hacia Long Sun. La gente del palacio Xuantian está muerta, Long Sun, ¿aún insistes en castigar a Xiaowei? Con ojos tan afilados como espadas, Wookiee miró a Long Sun con calma y se puso de pie orgulloso. Aunque no se dice explícitamente, el significado ya está muy claro. Porque hasta ese momento, Wookiee todavía sostenía la espada en su mano. Y eso significa que incluso cuando se enfrente a Dragon Lord, él seguirá luchando. No importa ganar o perder, no importa la vida o la muerte. Capítulo 1234. Ser inteligente como lidiar con el dragón demonio es asunto de mi clan de dragones. Y ni hablar de ti, aunque Wu Qingchen venga en persona, no hay razón para que interfieras. Mirando hacia Wookiee, Long Sun habló con calma. La fuerza actual de Wookiee realmente superaba sus expectativas, pero no haría concesiones directamente debido a esto. Sin embargo, decir que Wu Qingchen no podía interferir era en realidad halagarse. Si Wu Qingchen realmente viniera, no tendría el coraje de oponerse a él. Por supuesto, además de darse aires, Long Sun también quería aprovechar esta oportunidad para poner a prueba la relación entre Wookiee y Wu Qingchen. Después de todo, las conjeturas son solo conjeturas y no pueden contarse. Wookiee solo no es nada naturalmente, pero si provocan a Wu Qingchen, será difícil terminar la situación. Debe encontrar una manera de descubrir la verdad antes de decidir cómo abordar el asunto. Si Wookiee fuera una persona joven e inexperta, sería fácilmente engañado. Desafortunadamente, con el carácter desvergonzado de Wookiee, él está lejos de ser una persona joven e ignorante. Sin pestañear, Wookiee respondió.
Recordaré lo que dijo Long Sun. Cuando este asunto termine, le diré al mayor Wu exactamente lo que dijo. Wookie estaba acostumbrado a usar la piel de un tigre para hacer una gran pancarta desde que estaba en el mundo pequeño, por lo que no había ninguna barrera psicológica. Después de una breve pausa, Long Sun también recordó el comportamiento idiota de Wookie. Al enfrentarse al señor demonio Cuervo Negro, Wookie solo estaba desplegando su bandera. Ahora que Wookie ha descubierto las pistas, no hay forma de que descubra la verdad. Al pensar en esto, Long Sun no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Era muy difícil tratar con ese mocoso. Era testarudo y tenía algo que ver con Wu Qingchen, lo que le hacía sentir que no tenía ni idea de por dónde empezar. Mientras su mente cambiaba, el tono de Long Sun se volvió aún más frío. Conozco a Wu Qingchen desde la antigüedad. ¿Cómo puedes sembrar discordia conmigo con solo unas pocas palabras? Te aconsejo que dejes de lado tu astucia. Ten cuidado, no sea que te salga mal. El señor dragón tiene un estatus alto, así que, naturalmente, no es algo que una persona insignificante como yo pueda provocar. Lo dije casualmente, así que escúchalo. Extendiendo las manos, Wookie habló con una sonrisa, como si lo que había dicho antes fuera una tontería. Este comportamiento, por el contrario, hizo a Long Sun aún más poderoso, pero sin ningún lugar donde usar su poder. Este cabrón ya admitió que estaba diciendo tonterías. Con su estatus, ¿de verdad va a seguir aferrándose a este punto? Wookie hablaba con Long Sun, pero la espada rebanadora de dragones en la plataforma no se detuvo ni un instante. Ya debía haber cortado a Xiaowei miles de veces. Al mirarlo, Wookie no pudo soportar seguir perdiendo el tiempo con Long Sun. Wookie arqueó las cejas levemente y continuó con una sonrisa. Escuché que en la antigüedad, Long Sun, el maestro de la espada Chen Yijing y el mayor Gu se conocían. No importa cómo lo mires, soy tu subordinado. Tras una pausa, Wookie continuó. Xiaowei y yo somos muy amigos. No somos hermanos, pero somos más que hermanos. Pase lo que pase, no soporto verlo morir. Claro, el niño era un poco arrogante antes, y debe haber algo mal. Tú eres el mayor, si algo no te gusta, simplemente dale una lección al niño, pero no tiene nada que ver con Xiaowei. Wookie no solo admitió que era el menor, sino que también asumió toda la culpa, en un esfuerzo por distanciarse completamente de la participación de Xiaowei. Tanto el momento como las palabras fueron perfectos, lo que equivalió a apresurarse a entregarle el paso al señor dragón. Mientras Long Sun levantara la mano, el asunto estaría terminado. No es demasiado vergonzoso para Long Sun. Esta es la mejor solución que Wookie puede imaginar ahora mismo. Después de todo, frente a una existencia como Long Sun, siempre es mucho más fácil convencerlo de que levante la mano que obligarlo a soltarla. Wookie pensó para sí mismo que no importaba quién lo reemplazara, probablemente cederían bajo tales circunstancias. Sin embargo, inesperadamente, todavía subestimó a Long Sun. Wookie siempre ha tratado a Long Sun como si fuera un guerrero de nivel señor demonio. Esto es fundamentalmente erróneo. Si el señor dragón se comprometiera tan fácilmente, no sería el señor dragón. En este mundo, cada señor es una persona verdaderamente poderosa de primer nivel, que se encuentra verdaderamente en la cima de este mundo. Quizás comparado con Wu Qingchen, Long Sun es de hecho inferior, pero eso no significa que pueda ser controlado simplemente tirando de la piel de tigre de Wu Qingchen. Las palabras de Wookie parecieron darle al señor dragón los pasos necesarios para hacerse a un lado, pero no pensó en que, dada su identidad, ¿para qué necesitaría pasos? Oh, ¿qué cualificaciones tenía para obligar al clan dragón a hacerse a un lado? Con un rastro de frialdad en la mirada, Long Sun dijo con calma, no tiene nada que ver con él. No te corresponde a ti decidirlo. Por el bien de Wu Qingchen, puedo prescindir de ti. Ahora, puedes irte. Estas palabras hicieron que el rostro de Wookie palideciera. Como señor dragón, no te haré ninguna broma pesada ni te permitiré regatear. Dicho esto, es casi como si se hubiera dicho la última palabra. Long Sun estaba algo confundido sobre la relación entre Wookie y Wu Qingchen. Era cierto que no estaba dispuesto a matar a Wookie, pero si decía que dejaría ir a Xiaowei solo por unas pocas palabras de Wookie, sería simplemente imposible.
Enviar a Xiaowei a la plataforma de matanza de dragones fue una orden del señor dragón. Esto no cambiaría independientemente de si la gente del Palacio Xuantian moría o no. No es imposible dejar ir a Xiaowei, pero debe ser el deseo del propio Long Sun perdonarlo, y nadie más puede interferir. Si Wu Qi matara a Yuan Ji y a los demás y se fuera, tal vez Long Sun perdonaría a Xiaowei y dejaría pasar el asunto. Pero desde que Wu Qi intervino, por mucho que diera un paso, intervención es intervención. Mientras Long Sun perdone a Xiaowei, inevitablemente será menospreciado. Desde la perspectiva de Wu Qi, esto no parece ser vergonzoso, pero como Long Sun, este es un resultado inaceptable. Él podría ser derrotado por Wu Qingchen al igual que Lord Xuantian, pero no podría asustarse por el nombre de Wu Qingchen. Pronto, ¿quién entre aquellos que han sido capaces de alcanzar el reino del Señor desde los tiempos antiguos no tendrá ninguna carta de triunfo en su mano? El señor Xuantian tiene un retiro en la tierra prohibida. ¿Quién se atreve a decir que el señor Long no tiene otros medios para salvar su vida? En comparación con estos seres de nivel señor, el nivel de Wu Qi todavía es demasiado bajo después de todo. Wu Qi no pudo comprender estos pensamientos al principio, pero ahora, al ver la reacción de Long Sun, pasaron por su mente y comprendió de inmediato. Eres muy inteligente. De verdad es como dijo Long Sun. Ahora siento que mi inteligencia ha fracasado. Por un momento, el rostro de Wu Qi de repente se volvió extremadamente feo. Las cosas han llegado a este punto. Si sigue insistiendo, sería un caso típico de no saber cuándo avanzar o retroceder. Pero la pregunta es, ¿podrá retirarse? Si retrocedemos este paso, la vida de Xiaowei será sacrificada. La mirada de Long Sun seguía fija en Wu Qi. Podía ver la lucha que se desataba en su corazón en ese momento, pero no le importaba en absoluto. A sus ojos, Wu Qi nunca había estado calificado para negociar con él. Capítulo 1235. Tienes que intentarlo. Mirando a Long Sun, Wu Qi permaneció en silencio por un largo tiempo, pero finalmente se calmó gradualmente. Sabía muy bien que no tenía derecho a negociar con Long Sun, pero las cosas habían llegado a este punto y no tenía salida. Si no puedes retirarte, la única opción es avanzar. No importaba lo peligroso que fuera, no importaba lo pequeñas que fueran las posibilidades de éxito, no tenía elección. Entonces, en ese momento, todo lo que Wu Qi pudo hacer fue sostener la espada firmemente en su mano. ¿Qué? ¿Aún quieres atacarme? Al ver las acciones de Wu Qi, Long Sun habló con calma. La voz no era fuerte, pero la amenaza que transmitía era clara. No me atrevo, pero tengo que intentarlo de todos modos. Wu Qi hizo una leve reverencia y respondió lentamente. Las palabras eran muy ligeras, pero para los oídos de los demás, era como un trueno. ¿Realmente van a tomar medidas contra Long Sun? ¿No es esto demasiado atrevido? Aunque Wu Qi había demostrado su fuerza al matar a un experto del Palacio Xuantian con su espada, eso todavía requería una comparación, ¿verdad? No importa cuán poderosos sean estos maestros del Palacio Xuantian, después de todo son solo señores demonios. No importa cuán poderoso sea el señor demonio, siempre hay una brecha insalvable entre él y el señor. Wu Qi podía derrotar a los maestros del Palacio Xuantian, pero cuando se enfrentaba a Long Sun, todavía estaba lejos de ser suficiente. Es difícil imaginar que Wu Qi se atreviera a decir tales palabras cuando se enfrentó a Long Sun. Esto no es solo tener miedo a la muerte, es simplemente ser un loco a quien no le importa su propia vida. Pero mientras pienses que Wu Qi estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por su amigo Xiaowei, tu corazón se volverá más complicado. Corte la muerte. Un destello de intención asesina brilló en sus ojos, y Long Sun lo agarró con una mano. Una garra de dragón dorado surgió repentinamente del vacío y aferró a Wu Qi con fiereza. Las repetidas provocaciones de Wu Qi finalmente enfurecieron por completo a Long Sun. No importa cuál sea la relación entre Wu Qi y Wu Qingchen, cualquiera que se atreva a acercarse a él merece la muerte. Aunque fue solo un ataque casual, la existencia del reino del venerable señor no era comparable a la del señor demonio. En ese momento, Wu Qi sintió repentinamente una opresión mortal. Wu Qi podía sentir que en ese momento, Long Sun realmente quería matarlo. En el momento de la vida o la muerte, Wu Qi no se atrevió a dudar en absoluto.
Con un destello de su cuerpo, Wookiee balanceó la espada en su mano hacia la garra del dragón. No había ningún poder mágico involucrado, pero esta espada casi había alcanzado el límite de lo que Wookiee podía hacer. En el momento en que se blandió la espada, se cortaron innumerables grandes reglas del Dao. Sumido. En cuestión de unas pocas respiraciones, la luz de la espada de King Lian chocó ferozmente con la garra del dragón dorado y luego se hizo añicos simultáneamente en el aire. Long Sun no se movió, pero Wookiee quedó inconsciente con un rastro de sangre saliendo de la comisura de su boca. En esta breve pelea, fue obvio que Wookiee sufrió una derrota. Pero aún así, este resultado hizo que todos cambiaran de color, incluso las pupilas de Long Sun no pudieron evitar encogerse ligeramente. Obstruido. No confió en el poder mágico de belleza momentánea para bloquear el ataque, sino que confió completamente en su propia habilidad con la espada para bloquear el ataque. Se puede decir que esta espada por sí sola es suficiente para hacer que todos miren a Wookiee con nuevos ojos. Este tipo de manejo de la espada le recordó a Long Sun al antiguo maestro de la espada Chen Ying. Ambos tienen el reino de los poderosos, son igualmente cariñosos y justos, y ambos son capaces de luchar contra la existencia del señor con solo una espada. Por supuesto, Wookiee todavía está lejos de ser el maestro de la espada Chen Ying, pero confiando en su nivel actual de esgrima, no pasará mucho tiempo antes de que pueda convertirse en otro maestro de la espada Chen Ying. Pensando que Wu Qingchen podría haberle transmitido el Sutra Taiyao a Wookiee, Long Sun se sintió complicado. Es difícil estimar qué tipo de logros habría alcanzado Wookiee en el futuro si no hubiera muerto. Para algunas personas, o no las conviertes en tus enemigos o debes hacer todo lo posible para matarlas. Debido a la relación con el maestro de la espada Chen Ying, Long Sun no quería ser enemigo de Wookiee al principio, e incluso ayudó a Wookiee en secreto. Sin embargo, no esperaba que con la aparición de Wu Qingchen, la situación de repente se volviera completamente caótica y su posición también cambiara en consecuencia. Hay muchos factores involucrados, e incluso al propio Long Sun le podría resultar difícil explicarlo con claridad de inmediato. Pero pase lo que pase, en este momento, Long Sun finalmente tomó una decisión debido al asunto de Xiaowei. Sin embargo, al ver que Wookiee realmente tenía tanta fuerza, Long Sun volvió a dudar. Si realmente se vuelve contra mí, debo matar a Wookiee en el acto hoy, de lo contrario, probablemente crearía un enemigo poderoso para mí. Pero ¿quién puede estar seguro de que matar a Wookiee no le causará problemas a Wu Qingchen? Incluso Taiyao Jin estaba dispuesto a matar por Wookiee, así que podría no ser imposible, ¿verdad? No podía entender esta relación, por lo que realmente le resultó difícil tomar una decisión. Si no logras matar a la serpiente, sufrirás por ello. ¿De verdad quieres correr el riesgo y matar a alguien solo por un asunto tan pequeño? En días normales, parece que Long Sun está por encima de todos los demás y es decisivo a la hora de matar. Pero, en realidad, eso fue simplemente porque, en circunstancias normales, nadie estaba calificado para hacer dudar a Long Sun. Si realmente piensas detenidamente sobre las cosas que sucedieron en la antigüedad, encontrarás que Long Sun es en realidad un poco indeciso y cambiará fácilmente su actitud debido a algunas cosas. Él y el maestro espada Chen Ying eran originalmente amigos, pero cuando Lu Bo y el maestro Xuantian se preparaban para atacar a la raza humana, traicionó el escondite del maestro espada Chen Ying. Sin embargo, cuando realmente unieron fuerzas para rodear y matar al maestro de la espada Chen Ying, él dio un paso atrás y no participó en ello, ni tampoco participó en la guerra posterior contra la raza humana. Para decirlo con amabilidad, son consideraciones bien pensadas, pero para decirlo sin rodeos, son indecisas, volubles y carecen de decisión. Precisamente por esto, incluso después de la antigua guerra, los poderosos maestros del reino de los señores estaban casi extintos, quedando solo él y el señor Xuantian. El clan dragón nunca progresó mucho. En cambio, el señor Xuantian aprovechó la situación para ascender, y el palacio Xuantian casi se convirtió en el gobernante del mundo. Por supuesto, Wookiee no estaba al tanto de estas historias internas. Pero también tiene su propio juicio. Señor dragón, no me atrevo a luchar contra ti. Así que intentaré entrar en la plataforma de matanza de dragones y salvar a la gente.
Aunque Wookiee había bloqueado el ataque de Long Sun antes, no se volvió arrogante por ello. Realmente quería competir con Long Sun. Wookiee vio claramente que su conflicto con Long Sun era solo para salvar a la gente. Entonces la clave es naturalmente la plataforma para matar dragones. Si se puede destruir la plataforma de matar dragones y rescatar a Xiao Wei, estoy seguro de que el señor dragón no tendrá nada que decir. Aunque también es muy peligroso entrar en la plataforma de matanza de dragones bajo las narices del señor dragón, sigue siendo mucho mejor que luchar directamente con el señor dragón. Puede que para los extraños sea difícil ver estos pensamientos con claridad, pero el propio Wookiee los ve muy claramente. Sin siquiera esperar a que Long Sun respondiera, Wookiee corrió hacia la plataforma de matanza de dragones nuevamente mientras hablaba. El peso narrativo aumenta. Capítulo 1236. Plataforma de matanza de dragones manchada de sangre, parte 1. Casi en el momento frente a la plataforma matadora de dragones, Wookiee activó directamente el poder mágico de belleza momentánea. Wookiee ya había intentado atacar al dragón Wotai antes, así que sabía que los ataques comunes no le servirían de nada. En este caso, dado que debía actuar, naturalmente necesitaba darlo todo. Cuando Wookiee estaba practicando esgrima con Wu Qingchen, Wu Qingchen le pidió que olvidara todos sus poderes mágicos y perfeccionara sus habilidades con la espada. Pero esto no significa que Wookiee realmente haya olvidado todos sus poderes mágicos, o en otras palabras, que todos los poderes mágicos no tengan sentido para Wookiee. Olvidó sus poderes mágicos porque los necesitaba para practicar el manejo de la espada y comprender poderes mágicos que eran completamente suyos. Pero si durante la batalla sigues siendo tan rígido, simplemente eres un tonto. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Incluso la espada que mataba dragones en la plataforma se estancó. Tras liberarse de las ataduras de las leyes del tiempo, en ese instante, Wookiee parecía haber regresado al instante en que saltó del largo río del tiempo. En ese mundo inmóvil, podía verlo todo con extrema claridad. Aunque la plataforma matadora de dragones es el tesoro más preciado del señor dragón, un tesoro es solo un tesoro después de todo. Sigue siendo impotente ante la ley del tiempo. Con un ligero golpe de sus pies, Wookiee rompió fácilmente las restricciones de la plataforma de matar dragones y subió a ella. Sin embargo, ese momento solo fue suficiente para que Wookiee saltara a la plataforma de matar dragones. En el momento en que lo pisas, la belleza fugaz desaparece. Casi al mismo tiempo, el cuchillo cortante de dragón en la plataforma cortante de dragón abandonó repentinamente a Xiao Wei y cortó hacia Wookiee. Más importante aún, en el momento en que pisó la plataforma de matar dragones, Wookiee sintió que las reglas lo reprimieron nuevamente. La plataforma para matar dragones en sí está conectada con el corazón y la sangre del señor dragón. Entrar en la plataforma de matanza de dragones es como entrar en el mundo del señor dragón. Naturalmente, uno será reprimido por reglas estrictas. Esto no es comparable al mundo del reino del señor demonio. Lo que Wookiee debe enfrentar ahora son las grandes reglas del poderoso reino del Señor. En un instante, Wookiee se vio obligado a desplegar el reino de la espada del loto verde. Si no fuera por esto, Wookiee ni siquiera podría moverse, y mucho menos salvar gente. Esto es una supresión de todo un reino. En ese momento, Wookiee incluso sintió que el reino de la espada Qingliang estaba a punto de ser aplastado. Justo cuando estaba a punto de colapsar, innumerables grandes inscripciones aparecieron repentinamente en el reino de la espada del loto verde. Taiyao Sutra. Entre la vida y la muerte, el Sutra Taiyao demostró una vez más su poderoso efecto. El Sutra Taiyao en sí mismo representa el origen del Gran Dao. Integrar el Sutra Taiyao en el reino de la espada Qingliang significa que el reino de la espada Qingliang de Wookiee ya ha alcanzado otro nivel. Incluso si el señor ha formado sus propias reglas del Dao, todavía es imposible suprimirlo cuando se enfrenta al Sutra Taiyao. De hecho, al mismo tiempo, las pupilas de Long Sun se encogieron repentinamente nuevamente. Antes, cuando Wookiee dijo que quería entrar en Hualongtai para salvar a la gente, a Long Sun no le importó en absoluto y no creyó que Wookiee pudiera hacerlo. Sin embargo, en ese momento, el reino de la espada del loto verde en realidad estaba en la plataforma de matanza de dragones, lo que sorprendió al señor dragón.
Por supuesto, podía ver que el propio reino de Wookiee no era suficiente para resistir la supresión de la plataforma de matanza de dragones. Entonces la única posibilidad es el Sutra Tayao. Ya en los tiempos antiguos, todos aquellos señores que conocían el Sutra Tayao lo deseaban, pero no estaban seguros de si estaba en manos del maestro de la espada Chen Yijing o de Wu Qingchen. Fue precisamente debido a ese rastro de codicia por el Sutra Tayao en su corazón lo que impulsó a Long Sun a finalmente traicionar al maestro de la espada Chen Yijing. Pero no esperaban que aunque el maestro de la espada Chen Yijing muriera, todavía no pudieran obtener el Sutra Tayao. Después de 1.000.000 de años, ¿quién podría haber imaginado que después de dar vueltas en círculos, el Sutra Tayao volvería a caer en manos del descendiente del maestro de la espada Chen Yijing? En ese momento, Long Sun no pudo evitar sentirse un poco codicioso nuevamente. Wookiee, es fácil para ti salvar a Xiao Wei. Con que me entregues el Sutra Tayao, lo perdonaré. ¿Y qué? ¿Sutra Tayao? ¿Qué es el Sutra Tayao? ¿De qué estás hablando? Sin pestañear, Wookiee lo negó tan pronto como abrió la boca. ¡Qué broma! Wookiee ahora sabía perfectamente lo que significaba el Sutra Tayao. Una cosa era que Long Sun lo adivinara, pero otra muy distinta era conseguir que lo admitiera. Mientras Wookiee se atreva a admitir esto, me temo que nunca habrá paz. Por supuesto, si el Sutra Tayao realmente pudiera entregarse, Wookiee no necesariamente tendría que ceder para salvar a Xiao Wei. Entregar el Sutra Tayao podría considerarse como una forma de desviar el problema y dejarlo completamente en manos de Long Sun. Pero el problema es que Wookiee sabe mejor que nadie que el Sutra Tayao es único en el mundo y que ya lo ha comprendido. Incluso si quisiera, ¿cómo podría transmitirlo a otros? De lo contrario, no importa qué más pase, Wookiee nunca se lo ocultaría a Wu Qingchen. Como no puedo entregarlo, solo puedo negarlo. Aunque sabía que no podía engañar a Long Sun, tuve que apretar los dientes y no admitirlo. ¿Aún te atreves a hacerme bromas? Parece que hablar de la importancia de Xiao Wei es una tontería. Con un ligero movimiento de su mente, Long Sun abrió la boca y la plataforma matadora de dragones brilló, y cortó hacia Xiao Wei nuevamente. Al ver un gran trozo de carne arrancado del cuerpo de Xiao Wei, Wookiee no pudo evitar sentir un ligero dolor en su corazón. Ver sufrir a Xiao Wei era incluso más doloroso que sufrir él mismo. Pero en esta situación, Wookiee tenía muy claro que, sin importar lo que dijera Long Sun, tenía que apretar los dientes y aguantar. Wookiee arqueó las cejas y dijo con voz profunda: Señor Dragón, para mí, nada es más importante que mis hermanos. Ya sea el Sutra Tayao o cualquier otro tesoro, mientras lo tenga, sin duda estaré dispuesto a usarlo para salvar a la gente. Pero ni siquiera sé qué es el Sutra Tayao. ¿Cómo puedes pedirme que te lo entregue? Wookiee dijo esto con mucha seriedad. Si alguien no supiera la verdad, probablemente pensaría que Wookiee decía la verdad. Pero esto todavía no se le podía ocultar a Long Sun. Se puede decir que Long Sun conocía muy bien el carácter de Wookiee, por lo que nunca creería semejante tontería. Pronto, tuvo su propio juicio sobre si había obtenido el Sutra Tayao o no. A su nivel, una vez que comenzaba a luchar, Wookiee no tenía forma de ocultarlo. Claro que, de hecho, Wookiee no quería que lo creyera en absoluto. Mientras la mayoría lo creyera, le bastaba. Mientras hablaba, la figura de Wookiee brilló y corrió hacia el atado Xiao Wei nuevamente. La espada en su mano cortó directamente al cuchillo matadragones en el aire. Presuntuoso. Con un resoplido frío, su mente se movió ligeramente y la espada asesina dragones e inmediatamente abandonó a Xiao Wei y cortó ferozmente hacia Wookiee. El Sutra Tayao puede permitir a Wookiee resistir la supresión de las reglas del Dao de Long Sun, pero no puede hacer que Wookiee sea verdaderamente capaz de competir con Long Sun. En un instante, la espada asesina dragones repentinamente cortó el cuerpo de Wookiee, arrancando un trozo de carne. La sangre tiñó instantáneamente de rojo la camisa azul de Wookiee, y la herida en su cuerpo parecía aún más impactante. Capítulo 1237. Plataforma de matanza de dragones ensangrentada, parte 2, la espada matadragones se usa para atacar el enorme cuerpo del clan dragón. Una vez que cae sobre un humano, cada golpe será insoportable. La sangre salpicaba por todas partes. Aunque Wookiee creía tener una fuerza de voluntad asombrosa, su cuerpo tembló levemente tras ser cortado por la espada.
Esto se debía a que Wookiee no poseía el poder de la sangre de dragón. De lo contrario, el dolor habría sido mucho más intenso. Sin embargo, este dolor no asustó a Wookiee. Al contrario, sintió una sensación de placer en su corazón. Si el cuchillo matadragones lo cortaba, significaría que Xiaowei ya no tendría que sufrir tanto dolor. En cuanto a él, Wu Chiken no creía que Long Sun realmente lo matara. Ya sea que quisiera forzar la revelación del Sutra Taiao o tuviera miedo de Wu Qingchen, que estaba detrás de él, Long Sun tenía demasiadas razones para no matar. Había sangre por todas partes y las heridas eran tan profundas que los huesos eran visibles, pero Wookiee todavía no tenía intención de detenerse y continuó caminando hacia el pilar que ataba a Xiaowei. Tenaz. Con un rastro de fastidio en la mirada, atacó a Wookiee una y otra vez con la espada matadragones. En menos de 10 metros de distancia, Wookiee recibió 9 impactos. Wookiee casi había sido cortado hasta convertirse en un hombre ensangrentado, pero la mano que sostenía la espada todavía estaba firme mientras caminaba hacia la montaña. Zen. La espada Chen Yijin golpeó con fuerza la cadena del cuerpo de Xiaowei, provocando una cadena de chispas. Wookiee también dejó una marca de espada en la cadena. Wookiee, ¿de verdad quieres morir? Con intenciones asesinas en sus ojos, Long Sun habló sombríamente. ¿Morir? Wookiee arqueó las cejas y dijo con desdén. Desde que Wookiee se atrevió a venir hoy, nunca pensó en irse solo. O salvamos a Xiaowei y nos vamos juntos, o moriremos aquí juntos. Tras una pausa, Wookiee continuó. Si Long Sun está dispuesto a dejarme ir, Wookiee recordará este favor y me lo pagará en el futuro. Si insistes en acusarme de algún delito infundado, solo significará sacrificar mi vida. Siempre que Long Sun esté preparado para enfrentar al Mayor Gu, eso es todo. Al final de sus palabras, había incluso un toque de sarcasmo en sus palabras. Si Wookiee no quería enojar a Long Sun al principio, ahora que las cosas han llegado a esto, no tiene más opción que amenazar a Long Sun. Tras miles de años en la cueva del tiempo y el espacio, ¿cuál es exactamente la relación entre él y Wu Qingchen? Mientras Wu Qingchen no se lo diga, nadie podrá descubrirlo. Para Wookiee, este puede convertirse en el mejor paraguas de protección siempre que se utilice bien. Wookiee dijo esto con gran confianza, pero cuando Long Sun lo escuchó, se enojó tanto que quiso vomitar sangre. Este mocoso es realmente cruel. Aunque le cueste la vida, jamás admitirá que obtuvo el Sutra Taiao, y usa directamente a Wu Qingchen para amenazarme. Es realmente odioso. Pero a pesar de que sabía que Wookiee estaba diciendo tonterías, todavía no podía hacer nada al respecto. Muy poca gente sabe qué es el Sutra Taiao. Wookiee preferiría morir antes que admitirlo. Aunque insistiera en su afirmación de la muerte, probablemente otros la usarían como excusa y nadie le creería. Después de todo, no importa qué tipo de tesoro o habilidad sea, no puede ser más importante que la vida. En cuanto a Wu Qingchen, no importaba cuán indiferente pareciera Long Sun, todavía le tenía miedo. Si pudiera obtener el Sutra Taiao, valdría la pena correr ese riesgo. De lo contrario, no valdría la pena correr el riesgo de enojar a Wu Qingchen solo para matar a Wookiee. Pero al ser obligado a llegar a este punto por Wookiee, Long Sun estaba realmente en una situación difícil. Matar a Wookiee ciertamente no es una opción, pero frente a tanta gente, si se asustaba por unas pocas palabras de Wookiee y lo dejaba ir, ¿cómo podría salvar las apariencias? Con un ligero movimiento de su mente, la espada mata dragones cayó nuevamente. Wookiee fue atacado sin cesar, y la sangre no pudo detenerse. El área bajo sus pies estaba casi empapada de sangre, como un arroyo. Zen. Ignorando las heridas en su cuerpo, Wookiee continuó cortando las cadenas con su espada. Era como si estuviera dispuesto a cambiar su propia vida por la de Xiaowei. Esta escena fue vista claramente por todos y fue particularmente impactante. No importaba cuál fuera la posición anterior, al ver la persistencia de Wookiee en este momento, el corazón de todos inevitablemente se conmovería. ¡Padre! Sus párpados se movieron repentinamente y el príncipe Long Qi no pudo evitar hablar para disuadirlo. Dar marcha atrás. En un instante, una intención asesina brilló en los ojos de Long Sun. Long Sun ya estaba un poco molesto, y ahora al ver al príncipe Long Qi saltar, Long Sun se enfureció aún más.
Sintiendo el frío de Long Sun, el príncipe Long Qi se arrodilló de inmediato. Aunque no dijo nada, su actitud era clara. En tales circunstancias, tanto pública como privadamente, el príncipe Long Qi no recomendó que Long Sun continuara obligándolo. Sin embargo, frente a la fuerza de Long Sun, no tenía margen para intervenir. ¿Quieres cambiar tu vida por la suya? Pues te daré esta oportunidad. Había un toque de frialdad en sus ojos, y Long Sun ya había tomado una decisión. A partir de ahora, lo golpearé con 9 espadas más. Después de 9 espadas, sin importar la vida o la muerte, su castigo habrá terminado. Si puedes ayudarlo a bloquear estas 9 espadas, te dejaré ir, ¿por qué no? Una luz dorada brilló entre sus cejas y de repente cayó sobre la espada asesina dragones. En un instante, la espada asesina dragones en el aire pareció cobrar vida, llena de espiritualidad, y la intención asesina y el olor a sangre en la hoja se volvieron varias veces más fuertes. ¡Padre! Sintiendo los cambios en la espada asesina dragones, la expresión del príncipe Long Qi cambió repentinamente y habló nuevamente. Otros no podían reconocerlo, pero él lo sabía claramente. Aunque parece que el castigo de 36.000 cortes se redujo a solo 9 cortes, el horror de estos 9 cortes es incluso peor que el de los 36.000 cortes. Estos 9 cortes ya no eran el castigo natural de la plataforma dragón, sino que eran llevados a cabo personalmente por el señor dragón. Además, este es uno de los poderes mágicos más aterradores del señor dragón. Sin mencionar a Xiao y Wu Qi, incluso un hombre fuerte en el reino del señor estaría en peligro de muerte en esta plataforma de matanza de dragones. Se puede decir que, a partir de ese momento, Long Sun realmente albergaba la intención asesina. Era evidente que prefería enfadar a Wu Qingchen antes que no matar a Wu Qi en la plataforma de matanza de dragones. Por supuesto, de hecho, Long Sun también dejó margen de maniobra. Porque estas 9 espadas aún no apuntaban a Wu Qi, sino a Xiao Wei. Si Wu Qi supiera que no podría bloquearlas, solo tendría que retirarse y no habría peligro mortal. Se puede decir que Long Sun apostaba a que Wu Qi no estaba dispuesto a arriesgar su vida por Xiao Wei. Rollo. Con un ligero movimiento de sus mangas, el príncipe Long Qi, que estaba arrodillado en el suelo, fue derribado inmediatamente por Long Sun. En este momento, Long Sun obviamente ya no escuchaba ninguna opinión. En un abrir y cerrar de ojos, la intención asesina resurgió. La espada matadragones en el aire reveló un extraño color sangre, y de repente se dibujó un rayo de luz que atacó ferozmente a Xiao Wei. Sumido. Sus párpados se movieron levemente y, de repente, Wu Qi levantó la espada en su mano, bloqueando resueltamente frente a Xiao Wei. A diferencia de los anteriores, este cuchillo penetró el reino de la espada Qingliang y dejó un agujero sangriento en el hombro de Wu Qi. Continuó avanzando y aterrizó con precisión en el cuerpo de Xiao Wei. Con un golpe de espada, el cielo azul se tiñó de sangre. Capítulo 1238 Confirmación. Se puede decir que este cuchillo obligó a Wu Qi a una situación desesperada. Cuando Long Sun controlaba personalmente la espada matadragones, no era diferente a un enfrentamiento directo con él. Wu Qi era ciertamente muy fuerte, pero aún existía una brecha insalvable entre él y los poderosos señores. Long Sun estaba usando este cuchillo para decirle a Wu Qi que no importaba cuánto lo intentara, no podía detenerlo. Si intentaba bloquear la espada asesina dragones, no solo perdería su propia vida, sino que tampoco podría salvar la vida de Xiao Wei en absoluto. Y este es solo el primer corte. Con la fuerza de Long Sun, no dudó más una vez iniciada la pelea. Sin siquiera esperar a que Wu Qi se recuperara, volvió a girar la espada matadragones y asestó el segundo golpe. Wu Qi ya había sido gravemente herido por el ataque con cuchillo anterior, por lo que su reacción fue naturalmente un poco más lenta esta vez. En un suspiro, la espada asesina dragones casi atravesó el corazón de Wu Qi, y en un instante, los espeluznantes huesos blancos quedaron expuestos. En cualquier otro momento, esta pequeña herida en la piel no habría sido nada. Wu Qi ya había alcanzado la inmortalidad y la herida sanaría rápidamente. Pero el problema es que el cuerpo inmortal de Wu Qi fue cultivado con la esencia y la sangre del dragón abisal. Al enfrentarse a la espada matadragones, no le sirve de nada.
Incluso se puede decir que con estos dos cortes, la esencia de dragón y la sangre que quedaban en el cuerpo de Wookiee fueron cortadas. No solo ahora, me temo que Wookiee nunca podrá disfrutar de los efectos de la inmortalidad en el futuro. A diferencia de antes, estos dos cuchillos aterrizaron en Xiaowei, causándole un daño igualmente fatal. La herida impactante también significa que estás un paso más cerca de la muerte. Wookiee, vamos. Su cuerpo seguía fuertemente atado al pilar por las cadenas. Xiaowei no podía moverse y solo pudo gritarle a Wookiee con los ojos rojos. Fue suficiente que Wookiee pudiera hacer esto por él. Si aguantamos más, ambos moriremos aquí. Es mejor que muera una persona a que mueran dos juntas. Mientras al menos una persona sobreviva, siempre habrá esperanza de venganza. Wookiee conocía a Xiaowei desde hacía muchos años, así que comprendió naturalmente lo que quería decir. Pero ¿cómo podría abandonarlo y escapar solo? Si Xiaowei muriera, ¿qué sentido tendría incluso si pudiera matar al señor dragón o incluso destruir el clan dragón en el futuro? Mirando a Xiaowei, Wookiee negó con la cabeza firmemente. No te preocupes, soy muy duro y no moriré tan fácilmente. Dándose la vuelta, Wookiee dejó de mirar a Xiaowei y se paró frente a Xiaowei nuevamente. Sus pupilas se encogieron levemente y la intención asesina en los ojos de Long Sun se hizo aún más fuerte. Naturalmente, podía ver que Wookiee simplemente se resistía, pero cuanto más lo hacía, más furioso se ponía. En ese momento, aún se atrevía a resistir. ¿De verdad creía que con el apoyo de Wu Qingchen, no se atrevería a matarlo? El tercer cuchillo llegó como se esperaba. Soplo. Otra bocanada de sangre brotó a borbotones, y el pecho de Wookiee fue traspasado de nuevo. El reino de la espada del loto verde también tembló, como si ya mostrara signos de colapso. El daño causado por la espada matadragones no es solo una simple lesión física. Wookiee puede confiar en el Sutra Taiyao para resistir la supresión de las reglas del Dao del Señor Dragón, pero le es imposible permitir que el reino de la espada Qinglian resista un golpe tan fatal. 3 ataques han llevado a Wookiee al borde de la muerte. En ese momento, Wookiee pudo sentir claramente que si continuaba aguantando así, y mucho menos 9 golpes, solo 1 o 2 más serían suficientes para matarlo. Al ver que la cuarta espada estaba a punto de caer, el espíritu de Wookiee de repente se tensó al extremo, como si hubiera vuelto al momento en que estaba peleando con Wu Qingchen. No importa cuántos cambios haya, al final es solo un cuchillo. Innumerables pensamientos vinieron a su mente, y en ese momento, parecía que solo quedaba el cuchillo en los ojos de Wookiee. Cuando estaban en la cueva del tiempo y el espacio, Wu Qingchen perfeccionaba la esgrima de Wookiee mediante constantes combates. Si Wookiee hubiera tenido 12 años más, tal vez ya habría desarrollado sus propios poderes mágicos. Al haber perdido la oportunidad inicial, se volvió extremadamente difícil para Wookiee volver a mejorar. Se puede decir que, en circunstancias normales, Wookiee podría no ser capaz de encontrar una oportunidad para abrirse paso durante miles de años. Pero ahora, bajo la presión de Long Sun, Wookiee parecía haber recuperado la sensación de cuando peleó con Wu Qingchen. Antes de que cayera el cuarto golpe, la espada de Wookiee ya se había balanceado. La predicción de Dios. Esos poderes mágicos que se han integrado en el arte de la espada no son realmente inexistentes, simplemente se han vuelto más simples y directos. Sumido. En un instante, la hoja de la espada Cheng-Ying de repente chocó fuertemente con el cuchillo Gulon. Al chocar el metal, la espada en la mano de Wookiee aún temblaba, incapaz de bloquear por completo el cuchillo. Sin embargo, con la fuerza del impacto, la hoja finalmente se desvió ligeramente. Aunque rozó el cuerpo de Wookiee, la herida fue mucho menor. Lo más importante es que después de este bloqueo, el poder de la espada asesina dragones finalmente se agotó y ya no pudo golpear a Xiaowei. Esto es lo más importante para Wookiee. De hecho, cuando la espada fue blandida, el rostro de Long Sun finalmente cambió por la ira. Desde el momento en que realizó su movimiento, nunca imaginó que Wookiee podría bloquear su ataque. En su opinión, cuando Wookiee ya no pudiera soportar la presión, naturalmente renunciaría a Xiaowei. Pero esta espada le hizo darse cuenta de que Wookiee realmente quería usar la espada en su mano para bloquear su ataque, y.
podría no ser imposible. La espada en sí no era nada para él, pero el significado que contenía lo obligó a tomarla en serio. Porque, desde esta espada, podía sentir claramente que la habilidad con la espada de Wukong seguía mejorando. Esto es tan terrible. Ya sabes, lo más aterrador de la raza humana no es la fuerza de su propio cuerpo, sino la aterradora comprensión y la velocidad con la que mejora su fuerza. Pensando en esto, Long Sun ya no dudó. Blandió ligeramente la espada matadragones y cargó contra Wukong de nuevo. Con intención asesina, el poder de este cuchillo ha aumentado varias veces. A juzgar por la condición previa de Wukong, si no esquivaba el cuchillo, estaría en peligro de muerte. Pero Wukong es una persona que se fortalece al enfrentarse a un oponente más fuerte. La espada anterior le permitió recuperar la sensibilidad cuando estaba en la cueva del tiempo y el espacio. En esta situación, aunque Long Sun no quiera actuar, me temo que no se rendirá. Innumerables pensamientos surgieron en su mente, e incontables poderes mágicos del pasado fluyeron una vez más lentamente a través de la mente de Wukong como agua corriente. En algún lugar de la oscuridad, Wukong parecía haber vislumbrado un destello de inspiración, y estaba a solo un paso de la iluminación completa. Al mismo tiempo, la quinta espada de Long Sun finalmente lo cortó. De repente, parecía como si el mundo entero se hubiera detenido nuevamente. Un momento de belleza. Ante este golpe fatal, Wukong finalmente volvió a mostrar su momento de belleza. Sin embargo, esta vez, no solo quería bloquear el cuchillo, sino que también quería confirmar lo que estaba pensando. Capítulo 1239. Iluminación Y. Defecto. Todo se detuvo en ese momento. En ese momento, Wukong pareció liberarse de todas las restricciones y se situó a otra altura para observar todo. El maestro de espadas Chen Yijing dijo que todo en este mundo tiene defectos, y la razón por la que no puedes descubrirlos es simplemente porque tu fuerza y visión no son suficientes. Wukong siempre ha creído que esta frase tiene sentido, pero nunca la ha comprobado. Muchas veces, parece que son solo palabras vacías. En otras palabras, al menos hasta ahora, Wukong nunca ha podido aportar pruebas contundentes que la respalden. No fue hasta ese momento que Wukong finalmente entendió. En ese instante de belleza, Wukong se liberó de las ataduras de la ley del tiempo. Originalmente, aprovechaba este tiempo cuando otros no podían reaccionar para lanzar ataques sorpresa. Frente a personas más débiles, era invencible por naturaleza. Sin embargo, frente a un poderoso señor, su efecto era muy limitado. Cuando Wukong Chen le estaba enseñando a Wukong cómo practicar las habilidades con la espada, también mencionó que la comprensión de Wukong de la belleza momentánea solo se quedó en la superficie de la ley del tiempo, pero no entendía la verdadera esencia de este poder mágico en absoluto. Durante la pelea con Wukong Chen, Wukong desmanteló muchos poderes mágicos y los integró en la esgrima, pero Moment of Beauty no fue uno de ellos. Wukong incluso pensó en un momento que no estaba siguiendo el camino de la espada del maestro de la espada Chen Yijing y, por lo tanto, no podía desatar verdaderamente el poder de la fragancia momentánea. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que esto también es un malentendido. A lo largo de los años, Wukong siempre ha insistido en seguir su propio camino en la esgrima, pero, ¿cómo podría simplemente renunciar a la influencia de las intenciones de la espada Chen Yijing sobre él? Desde el momento en que Wukong obtuvo la herencia de la espada Chen Yijing, estaba destinado a ser influenciado por el maestro de la espada Chen Yijing. Sin importar su práctica posterior ni su comprensión de la esgrima y los poderes mágicos, no pudo deshacerse de esta relación. Ahora que Long Sun casi lo había obligado a una situación desesperada, Wukong finalmente entendió después de usar el momento de belleza nuevamente. El propósito de Momentary Beauty es encontrar los defectos del oponente. En circunstancias normales, es imposible encontrar los defectos del oponente, pero al liberarse de las limitaciones de la ley del tiempo y hacer que todo a su alrededor se detenga, es como si estuviera parado a otra altura y mirara hacia abajo, y es naturalmente fácil detectar los defectos. Aprovechando la oportunidad de romper con las leyes del tiempo, puedes aprovechar la debilidad del oponente y vencerlo de un solo golpe. Esta es la esencia de la belleza momentánea. Por supuesto, para lograrlo, se requiere un dominio extremo de la esgrima.
De lo contrario, incluso si uno se libera de las ataduras de la ley del tiempo, no podrá detectar las fallas en absoluto, y todo esto, naturalmente, carecerá de sentido. Frente a la cueva del tiempo y el espacio, Wookiee también había usado el momento de belleza, pero nunca se había dado cuenta de esto porque él mismo no entendía lo suficiente el camino de la espada. Pero después de practicar la esgrima con Wukong-chen, las habilidades con la espada de Wookiee han experimentado una transformación completa. De esta manera, cuando se dio cuenta de esto en ese momento, Wookiee pudo comprender naturalmente la clave con facilidad. El Dragon Sun era de hecho extremadamente poderoso, pero lo que Wookiee tenía que enfrentar en este momento no era al propio Dragon Sun, sino solo a la plataforma cortadora del dragón y la espada cortadora del dragón frente a él. Si este es el caso, y Wookiee todavía no puede detectar el defecto, entonces bien podría encontrar un trozo de tofu y golpearse hasta morir. Todo esto suena a palabras, pero en realidad solo ocurrió en un instante. En un instante, con la ayuda del tiempo para liberarse del largo río del tiempo, Wookiee capturó fácilmente los rastros de la espada asesina de dragones y sus fallas. Sumido. La misma espada fue blandida, pero esta vez golpeó con precisión el defecto en la espada matadora de dragones. Con un ruido metálico. Wookiee también fue golpeado por el poder de la espada asesina de dragones, lo que provocó que su sangre brotara, pero al mismo tiempo, esta vez la espada asesina de dragones en realidad fue derribada por esta espada. Tranquilo. En un instante, toda el área alrededor de la plataforma de matanza de dragones quedó en completo silencio. En el momento en que la espada Chen Yijing derribó la espada Wallon, todos no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Obstruido. De hecho, lo bloqueó. Era evidente que el poder de esta espada se había multiplicado por 100 bajo el control de Long Sun, y casi podía matar a Wookiee. Sin embargo, la fuerza de Wookiee también parecía haber aumentado, y de hecho lo bloqueó. Además, a diferencia de la vez anterior, cuando apenas logró defenderse del oponente, esta vez, Wookiee desvió la espada matadragones. Esta no solo no lastimó a Xiaowei, sino que incluso el propio Wookiee resultó ileso. En realidad fue Long Sun quien falló el objetivo con este cuchillo. ¿Cómo es esto posible? Claramente solo estaba al nivel de un ser poderoso, pero logró bloquear el poderoso ataque de Dragon Lord. Estaba tratando de subvertir la cognición de todos. Aquellos que vivieron más tiempo recordaron instantáneamente la leyenda del maestro de la espada Chen Yijing. En este mundo, el único que ha usado su poder para luchar enérgicamente contra los maestros del reino señor es probablemente el maestro de la espada Chen Yijing. Después de 1.000.000 de años, ¿quién habría imaginado que sería el descendiente del maestro de la espada Chen Yijing quien se levantaría de nuevo y lucharía contra el poderoso maestro del reino del señor? ¡Qué locura! ¡Qué momento de belleza! Con las cejas ligeramente levantadas, Long Sun elogió con voz fría. En comparación con los demás, Long Sun no se sorprendió en absoluto por esta espada. Siempre ha tenido muy claro que el poder mágico de la belleza momentánea es la carta del triunfo de Wookiee. Pero una vez que se revele, el misterio de la carta del triunfo desaparecerá. Se puede decir que ha estado esperando que Wookiee muestre su belleza momentánea. Wookiee ya había usado esta habilidad para subir a la plataforma matadragones. Esta era su segunda vez, y la usaba directamente para luchar contra la espada matadragones. Aunque esta espada derribó la espada matadora de dragones, en realidad no tuvo importancia práctica. Porque la espada matadora de dragones puede seguir atacando en cualquier momento, pero, la belleza fugaz es realmente asombrosa, pero con tu fuerza, ¿cuántas veces podrás usarla? ¿Una o dos? Mirando fríamente a Wookiee, la voz indiferente de Long Sun sonó nuevamente. Dije que hay 9 espadas en total, y faltan 4 más. Si esto es todo lo que puedes hacer, será mejor que te rindas. Después de ver esta espada, Long Sun pensó que había descubierto completamente los antecedentes de Wookiee y también había comprendido su debilidad. Inesperadamente, al escuchar esto, Wookiee de repente se rió, tan brillante como una flor de verano. Long Sun cumple su palabra. Al ver la extraña expresión de Wookiee, Long Sun sintió un vuelco en el corazón. Pero en esta situación, no se le ocurría ninguna posibilidad de que Wookiee cambiara la situación. Además, con su estatus y lo que dijo delante de tanta gente, ¿cómo podría arrepentirse?
Mis palabras son confiables. Mientras puedas bloquear estas 9 espadas, te dejaré ir. Al oír a Long Sun repetirlo, Wookiee se echó a reír. ¿Por qué necesitamos recibir los 9 golpes? Long Sun, ¿qué dirás si destruyo esta espada cortadora del dragón? Capítulo 1240. Poderes divinos, espadas que rompen todas las leyes. Destruiste la espada matadora de dragones. Al escuchar esto, Long Sun inmediatamente se burló. La plataforma matadragones fue obra suya, y la espada matadragones era su pieza central. Sin mencionar a Wookiee, incluso si un hombre fuerte del reino del Señor pudiera irrumpir por la fuerza en la plataforma matadragones para salvar a la gente, tal vez no podría destruir la espada matadragones. Aunque el momento de belleza es muy poderoso, solo libera las limitaciones del largo río del tiempo y no mejora el poder de ataque en sí. Sería demasiado ingenuo pensar que puedes destruir la espada matadragones confiando en el momento de belleza. Mientras tengas esta habilidad, ¿por qué no sería un problema para mí dejarte ir? Con una mueca de desprecio, Long Sun habló con desdén. Pero esto es exactamente lo que Wookiee estaba esperando. Esta vez, antes de que Long Sun tuviera tiempo de hacer un movimiento, Wookiee ya había blandido su espada hacia la dirección del cuchillo matador de dragones. Corte la muerte. Al ver que Wookiee había tomado la iniciativa, Long Sun se enfureció aún más. Con un ligero movimiento mental, la sexta espada atacó repentinamente. Esta vez, abandonó directamente a Xiao y atacó directamente a Wookiee. Ya le había dado la oportunidad. Incluso en este punto, Wookiee aún se atreve a ignorar la situación. Ni siquiera con su cara, mostrará piedad. Con este golpe, Long Sun estaba decidido a matar a Wookiee directamente. Sin embargo, desde que Wookiee se atrevió a hablar, probablemente ya había pensado en ese resultado. Pero Wookiee lo hizo a propósito. La situación había llegado a este punto, y Wookiee tenía muy claro que no tenía ninguna esperanza de ganar por medios convencionales. La única forma de romper el estancamiento era forzarse a sí mismo a un estado de muerte segura, abrirse paso entre la vida y la muerte, y desarrollar sus propios poderes mágicos de un plumazo. Wu Qingchen dijo una vez que, con el reino actual de Wookiee, si pudiera comprenderlo, estaría solo una fina capa de papel de ventana de distancia y podría abrirse paso en cualquier momento. Pero si no lograba comprenderlo, incluso después de 100 o 1000 años, podría no comprenderlo, e incluso es posible que no lo comprendiera en toda su vida. En circunstancias normales, a Wookiee naturalmente no le importaría ir adquiriendo conocimientos poco a poco, pero ahora que la vida de Xiaowei estaba en juego, Wookiee no tuvo más opción que intentarlo. La repentina comprensión le permitió a Wookiee usar el poder mágico de la belleza efímera para derribar la espada matadragones. Para los forasteros, podría ser solo una coincidencia momentánea y suerte, pero el propio Wookiee sabía muy bien que esa era la verdadera clave. Para bloquear ese ataque, no confió en el poder mágico de belleza momentánea, sino en el defecto que descubrió en ella. Y esta es realmente la oportunidad para que Wookiee avance ahora. Wookiee ha practicado muchos poderes mágicos, pero si tuviera que elegir uno que mejor se adapte a la situación de Wookiee, definitivamente sería la espada que rompe todas las leyes. De vuelta en el reino de la prisión oscura, Wookiee comprendió miles de tabletas de iluminación y finalmente se dio cuenta del poder mágico de romper todas las cosas con una espada, y lo usó para demostrar su verdad. Se puede decir que la base de la práctica de espada posterior de Wookiee es en realidad romper todas las leyes con la espada. Sin embargo, comparada con otros poderes mágicos, aunque la espada que rompe todas las leyes fue creada por el propio Wookiee, también está sujeta a grandes limitaciones. Solo cuando Wookiee alcanza la fuerza suficiente, se puede manifestar el verdadero poder de este poder mágico. De hecho, Wookiee había querido integrar todos los demás poderes mágicos en él más de una vez antes, pero debido a su conocimiento insuficiente y a su nivel de esgrima, nunca había podido tener éxito. Después de la guía de Wu Qingchen, y ahora siendo forzado a una situación desesperada por Long Sun, Wookiee finalmente recuperó el sentido. Los llamados poderes sobrenaturales naturales en realidad no aparecen de la nada, sino que son el resultado de innumerables acumulaciones y percepciones en el camino de la espada.
Intentar crear un nuevo poder mágico de la nada puede considerarse una idea equivocada desde el principio. El budismo afirma que existen 3 niveles de práctica espiritual. El primer nivel consiste en observar las apariencias, viendo las montañas como montañas y el agua como agua. El segundo nivel es ver cosas más profundas a través de la superficie, así que las montañas no son montañas y el agua no es agua. El tercer nivel, después de experimentar todas las vicisitudes de la vida, finalmente regresa al estado de ver las montañas como montañas y el agua como agua. Esto no es una regresión, sino una verdadera iluminación y un retorno a la naturaleza. De hecho, el mismo principio se aplica a Uruki. Al principio, practicó la intención de la espada Chengilin y comprendió la intención de la espada Chengilin, y lo que practicó fue la apariencia. A medida que su fuerza aumentaba, quería desarrollar su propio arte de la espada, por lo que quería deshacerse de la influencia de la intención de la espada Chengilin y comprender un nivel más profundo del arte de la espada a través de la intención de la espada Chengilin. Pero en ese momento, Wuki finalmente comprendió que el arte de la espada es el arte de la espada, ya sea el arte de la espada del maestro Chengilin o el arte de la espada de Wukingchen, no tiene nada de especial. Una vez que lo comprendes, es tu propio arte de la espada. ¿Por qué ser tan rígido y tener que distinguir uno del otro? Esto es volver a la naturaleza, donde las montañas siguen siendo montañas y el agua sigue siendo agua. Esto parece ser una reencarnación, pero en realidad significa un salto esencial en el reino. Después de comprender esto verdaderamente, Wuki pudo comprender verdaderamente el camino de la espada y cumplir con los requisitos de Wukingchen. En un solo pensamiento se logran poderes sobrenaturales. Todos los conocimientos sobre el camino de la espada se integraron de repente en esta espada en ese momento. No hubo necesidad de que Wuki lo controlara deliberadamente. El poder mágico de la belleza efímera se usó de nuevo, y el mundo entero se detuvo de nuevo en un instante. La espada asesina de dragones que se dirigía hacia él parecía volverse extremadamente lenta en ese momento, con fallas por todas partes. No hay necesidad de ningún movimiento sofisticado, solo una simple puñalada con la espada es suficiente. Una espada lo rompe todo. No importa qué poderes mágicos tengas, puedo romperlos con una espada. Para Wuki, en este momento, esta espada es la encarnación de todas las reglas del Gran Dao. Todas las cosas del mundo y todas las leyes también están contenidas en ella. Solo a partir de ese momento Wuki tocó verdaderamente el misterio de trascender las leyes del Gran Dao. Esta espada ya no está sujeta a las leyes del cielo y la tierra, ni sujeta a las leyes de la naturaleza. En cambio, es un arte de espada que pertenece por completo a Wuki. Hasta cierto punto, esta espada representa el reino y el poder del Señor. Por supuesto, si Wuki quiere lograrlo ahora, debe confiar en el poder de la belleza fugaz. Solo podrá alcanzar este estado al liberarse de las ataduras del largo río del tiempo. Pero para Wuki, esto es suficiente. Grieta. Un crujido repentino resonó, y la espada matadragones frente a él se rompió con un ruido. La intención de la espada no desapareció, y cortó con el impulso. La cadena irrompible que originalmente estaba atada a Xiaowei, en ese momento, se rompió como tofu con un ruido. Esta espada realmente cambió el color del cielo y la tierra. El mundo entero parecía haberse calmado por completo en ese momento. Todos miraban a Wuki con ojos que ya no reflejaban compasión, lástima ni un complejo arrepentimiento, sino verdadero asombro. Nadie dudaba más de la fuerza y el reino de Wuki. Incluso si solo eran espectadores, podían sentir claramente que era el poder que verdaderamente pertenecía al Señor. Después de un lapso de 1.000.000 de años, el descendiente del maestro de la espada Chengilin renació, todavía en el nivel de un ser poderoso, y cortó el poder del Señor honorable, impactando ferozmente el corazón de todos. Esta espada es la más orgullosa del mundo. Este tramo estrecha las opciones. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.